Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: El cautivo y el grato olor de Cristo. Martes: las trampas del diablo para derrotarnos. Leer con oración. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Continuaremos con nuestro estudio sobre el plan de Satanás con sus artimañas y estrategias malignas para derrotarnos. La segunda estrategia del diablo es llevarnos a no usar el Espíritu. En la primera epístola de Juan leemos: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 2:18. En griego, la palabra Christos quiere decir ungido. Cristo significa el ungido de Dios. Y la palabra crisma es unción, y se refiere a la unción del Espíritu en nosotros. 2:27. El término anticristo se refiere a todo lo que está en contra de quien recibe la unción. Su objetivo es neutralizar la unción, neutralizar la acción del Espíritu. Cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu en nuestro espíritu. Los dos se hicieron un solo espíritu mezclado. Al respecto, Satanás no puede hacer nada, porque se trata de un hecho consumado. No obstante, él puede e intenta impedirnos de usar nuestro espíritu mezclado. Tenemos el espíritu, que no lo usamos. Por el contrario, preferimos permanecer en la carne, en la mente no renovada. Preferimos hacer lo que deseamos y no damos lugar al espíritu. La meta del anticristo es neutralizar la función del espíritu en nosotros. Una práctica muy importante que debemos tener es ir delante del Señor tal como estamos, siendo sinceros, desnudos, sin intentar cubrirnos o justificarnos. Génesis 3, 10 al 12. Si no usamos el Espíritu, de nada sirve decir: yo no uso mi Espíritu, pero voy delante del Señor como si lo usara. Eso es como cuando Adán hizo sus propias vestiduras para cubrir su desnudez. Génesis 3, 7. No leer la Biblia, no seguir el hablar de Dios y actuar como si lo hiciéramos es como cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera. Tenemos que actuar con sinceridad y transparencia, yendo delante del Señor de la manera como estamos, confesando: Señor, heme aquí, te necesito, sálvame. Si no hemos usado el Espíritu, ha llegado el momento de hacerlo. Debemos usarlo en casa, en el trabajo, al relacionarnos con los hermanos. Si vivimos en la carne, vemos todo según la carne. Cuando ocurre algo que nos desagrada, comenzamos a criticar y a discutir. Sin embargo, el Señor nos dice: te necesito. ¿Puedo contar contigo o no? ¿Valoras lo que te estoy hablando o no? ¿Usarás el Espíritu o no? Si no valoramos la palabra y no usamos el Espíritu, Satanás estará muy contento con nosotros. Dios, por su parte, estará muy triste. La tercera estrategia de Satanás es eliminar nuestra comunión diaria con Dios. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Deuteronomio 8:11. El continuo sacrificio se refiere a nuestra comunión diaria con Dios, es decir, a la oración. Orar es relacionarse con Dios. Lo que el Señor tiene en su corazón es que seamos cada vez más trabajados por su vida, por su naturaleza, por su espíritu y por su palabra, y que tengamos unidad, amor y santidad. Es decir, que seamos como Él. Pero, ¿cómo podemos ser como el Señor si el continuo sacrificio nos fue quitado? Si no tenemos una vida de comunión con Él. Daniel 11:31 también nos habla de quitar el continuo sacrificio. Debemos orar y tener comunión exclusiva con Dios día a día. Esto no puede ser algo superficial conforme a lo que leemos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Primera de Juan 1:3. La comunión es una conversación abierta en los dos sentidos. La oración es fundamental en estos tiempos finales. Así es, para tener comunión con Dios, usamos la palabra que oímos y el espíritu mezclado que tenemos. En Apocalipsis se mencionan las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 5:8. Nuestras oraciones tienen mucho valor, como son copas de oro. Suben al tercer cielo y tocan la administración de Dios. Más adelante en Apocalipsis leemos: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 8 del 1 al 3. Aquí vemos nuevamente que las oraciones son representadas por objetos de oro, que indican su valor. En el capítulo 8 se comienzan a tocar las trompetas. Con esas oraciones, Dios comienza a actuar para su venida. De esta manera, vemos que el plan y las estrategias del enemigo son quitar la palabra de Dios de nuestra vida, neutralizar el espíritu que está en nuestro espíritu y hacer que no tengamos comunión con Dios. Si Él logra esto, estará muy contento y no necesitará decir: mi fin está cerca. Que cada día valoremos la palabra actual, la palabra para el final de los tiempos, al espíritu que está en nuestro espíritu y a la oración.